no sea mucha teoría. Nos abruman con mucha teoría, de tal manera que luego no vas a ver qué mismo es lo que dice una filosofía. O sea, si usted trabajara en esa parte de realizarlo de una manera más sintética, había pedido de que las presentaciones sean o sea, de que hagan un video interactivo. Un video interactivo quiere decir que con imágenes que tengan movimiento, no solamente estructurar un video. Y bueno, debo decir, a diferencia de los otros grupos, este ha sido el que mejor ha tenido sus materiales. Sin embargo, la cantidad de contenido es abrumadora. O sea, no nos facilitan el hecho de que podamos asimilar toda esa información porque es demasiada información cuando lo que queremos es, por eso yo siempre les recomiendo, trabajen con los videos de Educatina, porque de esa manera usted ya tiene material que está procesado y que está sintetizado. Y además de eso usted puede sintetizar más. Si de eso le queda alguna duda, bueno, se va a apoyar en otro material. Pero ya en esa herramienta, en esa aplicación, sí nos ayuda muchísimo, muchísimo para tener síntesis que ya tienen lo esencial. Entonces aquí se habló muchas cosas, pero no se habló lo que debía haberse hablado. ¿Okay? Y los ejemplos, ustedes lo ponen, para mí lo central de toda presentación es el ejemplo. Y ustedes es solamente un elemento aditivo o adicional, pero no es la parte central. Entonces, de aquí en adelante, por favor, vamos a hacer solamente con ejemplos, solamente aplicaciones y una diapositiva final de las conclusiones de la teoría. Vamos a ver si de esa manera nos ayudamos a concentrar en estas cosas que hablar de mucha teoría, a veces ya tenemos muchas teorías con todas las asignaturas, sino aquí queremos aplicaciones de tal manera que podamos, dicen que los ejemplos de las aplicaciones son el mejor mecanismo para aprender. Entonces vamos a procurar hacerlo más adelante, ¿ok? ¿Me está escuchando ahí? Sí, profe. Creo que estaba silenciada mucho tiempo, no me fijé. Sobre las recomendaciones que estaba haciendo a las presentaciones, ¿me escuchó? Sí, profe, solamente que cuando se le fue la presentación ahí como que ya se... Ah, ya, ok, gracias. Ahí no creo que se está viendo mi presentación. Profe, buenos días. Disculpe, no me permite subir los apuntes. Me sale no permiso. No sé por qué no me permite subir. Bueno, chicos, hoy creo que no voy a poder dar mi conclusión y vamos a dar directamente la evaluación. Sí, hay personas que se han subido. No sé por qué no me permite, profe. Estoy intentando y no me permite. ¿Cuál es tu nombre? Amaguaña, Yesenia Amaguaña. Amaguaña. No, sí estás. Está todo bien. A ver, chicos, la pregunta es esta. ¿Quiere que les cierre y si hagamos mi clase? ¿O mejor ya damos la evaluación?
Su clase, profe. Pero mi clase por eso yo necesitaba que ustedes acaben a las 10 de la mañana. Yo dar mi presentación en 30 minutos y darles los 3 tiempos para su prueba que lo hagan en 15 minutos. Pero no fue posible, o sea, estoy desencantada, o sea, esa es la verdad. Yo, inclusive a las ayudantes les insistí, les recontrainsistí, pero no sé qué pasó, o sea, si alguien me puede explicar. Y no estoy molesta, estoy desencantada nomás. Para estar molesta falta mucho. Es que no sé si va a alcanzar a dar la prueba, chicos, eso es el tema. Profe, ¿y si nos podría poner la prueba para la noche? Porque tanto como usted no podía alcanzar a dar su prueba, tenemos también otras clases. Sí, o sea, verás, ya por eso preparan ustedes el material, para que ustedes tengan ya los elementos de la clase, no para que yo tenga que, yo puedo corregir errores, pero no debería volver a dar. Entonces, ¿para qué se prepararon tanto ustedes? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Para qué se prepararon tanto? Para luego que quede eso invalidado y que no sirva y que tengamos que repetir todo de nuevo. Entonces, para eso les hubiera dado desde el inicio yo, pues. ¿No les parece? Bueno, hablar de la filosofía contemporánea nos va a llevar a hablar desde el siglo XVIII, aproximadamente, con lo que ya se dijo aquí, la Revolución Francesa, que se da en 1789, y asimismo la independencia de Norteamérica, ¿no? Entonces, la filosofía contemporánea va desde el siglo XVIII, 19, 20 y en lo que va decurriendo nuestra historia. Entonces, recuerden que con la filosofía de la época moderna nos habíamos quedado hacia finales de la época moderna con Kant y con Hegel como los representantes del idealismo, el uno del trascendental y el otro del alemán. Pero ahí ya se comenzaba a gestar elementos de que estaban en desacuerdo con lo que se venía dando, y el idealismo alemán de Hegel se va a convertir en una corriente predominante en Europa continental. ¿Por qué? Porque él también, recuerde, que se basaba en la teoría crítica. Entonces, en este periodo histórico está caracterizado también por el auge del capitalismo, se da el producto de la revolución industrial, en el que hay una sustitución de la fuerza laboral por la fuerza de la máquina, hay importantes avances tecnológicos y científicos, y entonces hablamos de que el siglo XIX va a reflejar la consolidación de todos estos procesos de avance, y las personas también conscientes de este desarrollo económico asociado a la tecnología, y por eso pone su énfasis en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, en el siglo XX el paisaje comienza a cambiar, y más bien se da una época de incertidumbre, de contradicciones. Si es que, como podemos visualizar, en el siglo XVII, con Descartes, hablaba de que pienso, luego existo. En cambio, en el siglo XX, básicamente, se refiere al consumismo, y por eso que luego ya entramos a un siglo XXI más bien con incertidumbres, con que no sabemos quiénes realmente somos y hacia dónde nos conducimos, ¿no? La primera corriente que vamos a analizar es la corriente positivista o del positivismo. En esta doctrina no se acepta otra realidad que no sean los hechos evidentes o circunstancias relacionadas a este hecho. En el positivismo prima las ciencias, es propio de las ciencias naturales, pero sus postulados se extenderían hasta las ciencias sociales, ya que considera de que las ciencias sociales debería asumir el mismo proceso que es de las ciencias naturales, cuál es el método científico. El positivismo va a rechazar la metafísica, ya que el conocimiento para los positivistas viene de la experiencia. Está en contra del apriorismo, que planteaba
en este caso Kant. Esta doctrina se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos, va a rechazar, como le decía, el conocimiento metafísico y conocimiento a priori de Kant, pone en el altar a la ciencia y su respectivo método. Y como les decía, y también esto quiere extenderlo a lo social. Comte es su máximo representante y para él lo único real existente es lo que puede ser experimentado. Para él no había otra realidad que no sea lo que puede pasar por la experimentación. De acuerdo a ello, Comte considera que las ciencias positivas nos permiten conocer, ciencias positivas, mire cómo él la clasifica, nos permite conocer con objetividad los hechos por medio de leyes que estas ciencias descubren. Entonces hay una reforma del saber y del método científico que tiene la sociedad que también requiere ser reformada a través de un método. Él habla de los 3 estados, ya nos hablaron eso, entonces vamos a referirnos exclusivamente con Augusto Comte, que siendo uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, ya les dije que el conocimiento más válido es aquel que se da por medio del método científico, funda la escuela positivista, pero también es precursor de la sociología moderna. Su objetivo era establecer orden y progreso. A tal punto se llegó a extender su filosofía que algunos países, como en este caso Brasil, lo incrustó en su bandera con esta idea de orden y progreso. Hizo de la humanidad un nuevo culto por la admiración por la humanidad mismo, lo que se conocería como el inicio del humanismo. Y él refiere que hay 3 estados por lo que el hombre ha pasado o debe pasar para llegar a un estado positivo y por lo tanto tener ciencias positivas. Un estado teológico cuando sostiene que para dar explicación de lo que está a nuestro alrededor necesitamos ¿qué? Referirnos a fuerzas oscuras y sobrenaturales. Un estado metafísico y por el cual representa un sensible progreso en respecto a este orden teológico, o sea, es un estado superior al estado teológico y que se busca por medio de la explicación de la naturaleza en la naturaleza misma. Y un estado positivo que representa la última etapa de este desarrollo del espíritu para llegar a un espíritu positivo que no busca el porqué de las cosas, porque ya las cosas están dadas, la realidad está dada y más bien hay que ver cómo se comportan estos fenómenos. Él establece que se va a llegar a ello por medio de la observación, la experimentación y la comparación. Para Comte establece asimismo el orden de las ciencias. Me ha tocado hablarles del nihilismo según Nietzsche, ya que comúnmente entendemos que el nihilismo es no creer en nada, excepto en una cosa, que la vida no tiene sentido. Entre las características del pensamiento de Nietzsche, destaca el devenir, que es la característica fundamental con otro audio. De real, es decir, lo ente, estableciendo una analogía entre devenir, vida y voluntad de poder, desde la posición metafísica de Nietzsche que se puede encontrar como lo mismo. Vida no tiene sentido. Estamos con otro audio. Que el nihilismo es no creer en nada, excepto en una cosa, que la vida no tiene sentido. ¿Quién está escuchando ustedes, por favor? Entre las características del pensamiento de Nietzsche, ¿Alguien tiene prendido el devenir, micro? que es la característica fundamental de todo lo efectivamente real, es decir, lo ente, estableciendo una analogía entre devenir, vida y voluntad de poder, desde la posición metafísica de Nietzsche que se puede encontrar. Es su audio mismo, profe. Como lo mismo. Se dice que está presente de forma implícita en la filosofía de Nietzsche, desde el comienzo mismo de su reflexión, pero su No entiendo qué pasó.
¿Está compartiendo? No todavía. Bueno, yo les indicaba sobre el orden de la ciencia según Comte, la cual va a ir desde las ciencias que tienen las más generales hacia aquellas que corresponderían a las más manipulables por los hombres, y nos habla de las leyes que la sociología, porque él es padre de la sociología, entonces él nos dice que si es que hay leyes en la sociedad, entonces esta tendría la sociología que tratarse como una ciencia natural. Esa es una de las situaciones más complejas del planteamiento de Comte, que ha sido muy cuestionado. Sobre la teoría del conocimiento, él nos dice que la realidad ya está dada y que puede ser conocida de manera absoluta solamente mediante el establecimiento de un método, y por lo tanto hay que preocuparse no de lo que está a nuestro alrededor, sino de cómo llegar a conocer a través de un método para descubrir la realidad. Entonces, del positivismo, que surge entre el siglo XVII y XVIII, se da el Círculo de Viena, lo que les indicaba el grupo, para luego pasar al pospositivismo. Ese es el orden o neopositivismo. El Círculo de Viena, conformado por un grupo de filósofos científicos que se animaron por establecer la filosofía científica, es decir, establecer a la epistemología desde el punto de vista profesional. Ellos estuvieron a favor del método inductivo que planteó Comte, en el que se planteaba una hipótesis, la observación, la comprobación, una ley, pero lo que van a hacer es reflexionar en torno a cómo se fundamenta la ciencia. El Círculo de Viena, que se va a constituir de alguna manera en el precursor de lo que sería lo que más adelante viene con Popper. Su fundador, Maurice Schlick, que sostuvo que un enunciado sin sentido es aquel que no se puede comprobar empíricamente. Otro representante es Ernest Mach, que más bien tiene una posición instrumentalista, es decir, que él estableció la manera, el método o la forma de llegar a conocer los fenómenos, ¿no? Y rechaza toda metafísica y la religiosidad. Y entrando en el neopositivismo o empirismo lógico, se ocupa principalmente de la lógica de la ciencia. La filosofía se va a entender como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y de lo que no es ciencia. Y además, con Dilthey más adelante se va a elaborar un lenguaje común para toda la ciencia. En el neopositivismo resalta la importancia de la comprobación científica de los elementos filosóficos. Y a partir de ello ya se va a dar una separación de la filosofía con la ciencia, que es la cual se sostiene, o sea, para ellos, para los neopositivistas, también en el cientificismo, en el empirismo y en el naturalismo. Ya con la racionalidad crítica de Popper o empirismo lógico, es opuesto al método inductivo porque no es considerado como fiable y sostiene que la ciencia opera por deducción, a diferencia de Comte y del Círculo de Viena, que decía que por inducción, y falsación, es decir, la falsación es refutar los enunciados. No existe, según Popper, un método falible o único para llegar a conclusiones contundentes y definitivas, porque él sostiene de que por medio va a estar la acción del investigador, obviamente, que también tiene una realidad subjetiva y por lo tanto no podemos llegar a verdades absolutas, ya que estas más bien se podría decir que al tener la intervención del ser humano que tiene una realidad o una vivencia subjetiva, puede producirse que las leyes universales contengan errores. Dilthey, en cambio, en el tema del lenguaje de la ciencia, él habla de que toda expresión de la vida es objeto de interpretación. Aquí nos va a hablar mucho de que cada ser humano tiene una forma de interpretar, es decir, la naturaleza subjetiva del investigador. Desarrolló la hermenéutica y
él vincula las ciencias naturales con las ciencias espirituales. En cuanto al liberalismo de Luke, es una doctrina política que surge como una praxis ¿de quién? De la mentalidad y del grupo burgués. Es decir, no surge en el pueblo. Esta forma de gobierno, que es una doctrina política, esto va a surgir en las grandes esferas como oposición a lo instituido hasta ese momento, que era la monarquía, porque ellos van a cuestionar al poder absoluto y van a defender el Estado del Derecho. Sostiene que hay derechos inviolables como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, por eso el liberalismo, y el derecho a la propiedad privada. Asimismo, el liberalismo va a sostener la economía de libre mercado, que es la que actualmente se está manejando en todos los países capitalistas, que debe haber un respeto entre gobernantes y gobernados, y uno de los mayores derechos es la libertad. Pero esta libertad tiene, por la naturaleza del hombre, como nos decían en el grupo, que tiene una naturaleza dirigida al mal, debe ceder parte de este derecho de libertad para hacer lo que nosotros queramos al Estado, que se convierte en el limitador de nuestras acciones, pero al ceder al Estado, el Estado tiene la obligación de garantizar nuestra libertad y que seamos nuestros bienes protegidos. Luke, y en relación con el liberalismo moderno, conllevó a grandes cambios. Ya como les dije, que el poder está vinculado con la libertad y con la propiedad de los bienes. El camino de la libertad pasa por la adquisición de bienes. Entonces, para ellos la propiedad privada es muy, muy importante, porque eso permite libertad. Y la felicidad ya no es el resultado de obrar bien y vivir bien, sino el continuado éxito para obtener lo que deseamos, es decir, en los bienes. ¿Qué pasa con el Estado liberal? Hacia el siglo XVII en Inglaterra surge esta forma política de organizarse el Estado, eliminando a las monarquías. Entonces se instauró primero en Europa y en América Latina hacia el siglo XVIII, inicios del XIX, y si hablamos del Ecuador, con Eloy Alfaro, que es quien inició el liberalismo en nuestro país. En esta época es considerada como la época del auge del Estado liberal, con una nueva forma de organización a través de los tres poderes. Sin embargo, en la crisis económica mundial que hubo a finales de 1929 e inicios de 1930, con esta crisis que se vio que no dio resultados, sino que más bien se estableció que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Entonces, este año es el fin y decaimiento del Estado liberal, 1930. Las fases del Estado liberal, entonces, se podría decir que inicialmente, en su origen, planteaban que se dicta, o sea, en la fase liberal, o cómo surge el Estado liberal a través de una constitución, se divide en tres poderes: el gobierno, las leyes son redactadas, aprobadas o denegadas por un parlamento, y el poder del gobierno está limitado por este sistema parlamentario. Luego entraríamos a una fase de pasar de una fase liberal a una fase democrática que se da a mediados del siglo XX hasta mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, es decir, hasta 1930. Se mantienen las constituciones, o sea, dentro de lo que es el Estado liberal en sí, hay una fase que el Estado liberal en auge, pero ya la última es que entramos a una fase democrática, porque ya el Estado liberal ya comienza a decaer, ¿no? Pero sin embargo se mantienen las constituciones y se amplía el concepto de ciudadano. Aumenta la cantidad de votantes, recordemos que Voltaire era uno de los planteamientos que decía en la Ilustración. Y los poderes del Estado representado en los tres que hasta ahora nos mantenemos. Sin embargo, en nuestro país, hace poco tiempo, con un poder adicional que era el poder electoral y además el de la participación ciudadana. En cuanto al liberalismo económico, Adam Smith, en su libro de la riqueza de las naciones, él dice que debe haber un equilibrio en el mercado cuando se libre de regulaciones y de restricciones al mercado.
defiende la libre competencia de mercado y establece la ley de la oferta y la demanda. La Escuela de Frankfurt, ya entrando en el siguiente tema, se basa en la ideología marxista. La Escuela de Frankfurt se basa en la ideología marxista, que es contraria al positivismo. Se opone al pensamiento burgués que estaba dado por el liberalismo y al instrumentalismo del Círculo de Viena. La razón, sostienen ellos, que debe ser utilizada para observar las deficiencias de la sociedad industrial y el método de las ciencias naturales. Ellos están en contra de la forma económica y la forma de hacer ciencia, y esto se logra a través de la racionalidad crítica. La Escuela de Frankfurt, sus principales representantes son Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermas. Ellos hablan de la teoría crítica, se sostienen en la teoría crítica que ya viene dada desde Hegel respecto a los pilares de la modernidad, así como la racionalidad instrumental que les decía, o sea, que se va en contra de lo que establecido por Occidente. Y esta crítica lleva al hombre a una reflexión para que el hombre se reencuentre con la naturaleza, porque se ha concentrado mucho el hombre solamente en la producción y producción de bienes. En la teoría crítica se sustenta en tres criterios de la teoría crítica: la explicación de una situación, la practicidad, es decir, qué tan práctico es, y la normatividad, lo que está, las leyes que regulan. Y ellos plantean que debemos distinguir qué es la cultura de masas, lo que les decía hace un momento, y la cultura de las masas, porque de eso se han aprovechado, en cambio, para la politiquería, para que por ciertos medios, hablo de la cultura de masas, el control por parte de la burguesía por los distintos medios para adoctrinar y para llevar al caos a una sociedad, mientras que la cultura de las masas, eso es la transmisión de los saberes ancestrales, y quieren hacernos confundir como que fuera lo mismo. En cuanto a Adorno, él habla del racionalismo, o sea, nuestra razón como instrumento de libertad y de dominio de nosotros mismos, es contrario al capitalismo, y las contradicciones él señala que provocan cambios. Habermas tiene un enfoque científico de la razón y vincula lo científico con lo social. En cuanto al materialismo histórico, con Marx, Engels, y en este grupo solamente me hablaron nomás de Marx, habla de que las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción. Ellos nos van a hablar de que el desarrollo de una sociedad es el desarrollo de su historia. La historia a partir de lo económico. Entonces, para ellos, los cambios sostienen que no se dan por la metafísica, o sea, por los cambios en la naturaleza, sino por estas contradicciones entre los grupos sociales. Para Marx, contempla la historia como un proceso de maduración progresiva de la economía de la especie humana. Entonces, a lo largo de la historia, y esto es parte de nuestro currículum en los colegios, en la educación media, sobre los modos de producción desde el comunismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, indicándonos que como el socialismo sería la forma óptima de llegar a tener todos, a liberarnos de estas contradicciones. Entonces, esta filosofía busca explicar las causas que producen el paso de una sociedad comunista para que pase a ser una sociedad esclavista, luego de ser esclavista pase a ser una feudal, luego de una feudal pase a una capitalista. Al hombre la va a considerar como si bien es cierto, hace esta vinculación, porque para ellos no hay la teoría de la creación, sino de la evolución. Entonces para ellos el animal es pasivo y el hombre activo, ya que ¿en qué marca la diferencia? En el trabajo, en que el hombre puede tomar ciertas herramientas y por medio del trabajo transformar la naturaleza, y naturaleza y hombre se transforman en este contacto que tiene el ser humano. Y esto es importante considerar sobre la alienación. La alienación se constituye en que el ser humano tiene una enajenación, una falta de identificación con lo que está a su alrededor, porque no es dueño de las fuerzas productivas, entonces tiene que trabajar para otros. Por eso hay una enajenación o
vamos a decirlo, un kemi-importismo del obrero respecto de los productos, del obrero respecto del acto de producción y del obrero respecto al género humano. Engels es partidario y seguidor de Marx, y él se ocupó de los aspectos económicos mientras que se desarrollaban los aspectos políticos. Él más se fue hacia ese ámbito, ¿no? Y que sostiene que la propiedad privada es el mal de la sociedad, a diferencia de los liberales. Althusser, en cambio, es un teórico marxista, logra descomponer el pensamiento marxista, crea el concepto de la fuerza de trabajo y de lo que implica en la producción, y que de ahí emerge la ganancia de los capitalistas, y que va a decirnos que la función del Estado es perpetuar las relaciones de explotación. Rosa Luxemburgo, otra figura del materialismo histórico, funda el socialismo, en cambio, no histórico, sino el socialismo democrático. Rechaza las ideas de Marx en ciertos aspectos, pero hay un respaldo a la revolución proletaria mundial. Hablar del nihilismo, bueno, hablar del nihilismo es hablar de una corriente que ha tomado mucha fuerza en razón de que habla de la destrucción de los valores, debe haber, dice, la destrucción de los valores supremos, del conocimiento de todo el sistema social oriental debe romperse. Y para ello, Nietzsche, que es su mayor representante, nos va a hablar de que el ser humano está en una enfermedad y decaimiento, es decir, está el hombre degradado porque su Dios ha muerto, a partir de la degradación de los valores y de la religión, etc. Entonces, considera que la metafísica occidental es una ficción y habla de la filosofía del martillo, que no es la filosofía de la razón, y por lo tanto que lo que tiene que hacerse es destruirse. La filosofía del martillo la plantea como una forma de destruir a lo que ya establecido. Dios ha muerto porque el hombre está desprotegido, entonces está huérfano. Entonces, para superar esto, el hombre tiene que deshacerse de todo para que cree un superhombre. Pero ¿cuándo se logrará eso? Cuando supere la muerte de Dios. Él habla de los valores, y un elemento muy sustancial del nihilismo es la transvalorización, porque dice que nos han instaurado unos valores, hay que destituirlos y sustituir los valores establecidos por unos valores que estén sostenidos en la razón. Y nos habla de las tres transformaciones. El ser humano pasa, representa al hombre que se inclina a Dios, lleva todas las cargas, y su frase atribuida es tú debes. Luego el hombre avanza a otro estado representado por el león, que ya ha superado la fe, pero adopta una razón y se rehúsa a una moral objetiva, tiene más libertad, pero no todavía la total, y es el yo quiero. Y finalmente la tercera transformación es el niño, o este superhombre, que representa la creación de nuevos valores y el hombre auténtico, sin culpas, sin cosas instituidas. Su frase atribuida: el niño juega a construir su realidad. Ya basándonos en el existencialismo, en esta corriente, existir no es solo estar en el mundo, sino relacionarse con el entorno y con los demás. Por eso hablamos del existencialismo. Y por eso, asimismo, va a analizar la condición humana. El hombre no es una parte de todo, sino es íntegro. Y una frase clave de Sartre, uno de sus representantes, es que la existencia precede a la esencia. Es decir, lo que Aristóteles, la sustancia, precede a la esencia. Un rasgo realzado de la existencia consiste en que no puede ser objetivizada, o sea, no es solamente lo que se puede ver, sino también lo que compone esa esencia, ¿no? Que son los elementos subjetivos. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana alrededor de la soledad y del desamparo. Lo que caracteriza al existencialismo es su pesimismo, desasosiego. Por eso hablamos de que una de las características es el decadentismo, siendo una corriente literaria
que marcó el inicio de una nueva postura que, como una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperantes. Sus representantes, Kierkegaard, Sartre y Heidegger, sobre lo cual ya nos han hablado, no voy a repetir. Su principal representante será Sartre y él es quien nos decía que la existencia precede a la esencia, y como el hombre está condenado a estar libre, condenado a estar libre, porque tiene que decidir lo que provoca su angustia durante toda su vida. Y finalmente vamos a hablar de la fenomenología. Esta corriente consiste en restaurarle al sujeto desde el punto de vista racional, que no esté anclado con los hechos en la psicología, sino en la razón. Lo que nos decía el grupo, que mejor lo hizo, es que hay que hacer un ejercicio o reducción, epogeo, lo que dicen ellos, es decir, que hay que liberarnos de todo prejuicio frente a un fenómeno, frente a una situación, para analizarlo en su esencia. Es decir, a diferencia de los existencialistas, aquí es la esencia la que hay que descubrir para llegar a las cosas. Y en esto tendría mucho que ver la conciencia. La conciencia se mueve en 3 tiempos: la imaginación, sensación y memoria. Y los tiempos de conciencia se dan indisolublemente en una estructura, primando siempre ir hacia adelante la intencionalidad. En cambio, Merleau-Ponty va a vincular la conciencia, en cambio, con el cuerpo. Y bueno, hasta ahí sería la presentación de mi parte. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, ¿alguien alzó la manito? ¿Está levantada la mano? Yo, profe, Sí, buenos profe. días. Sí. Aquí sí. Díganme porque tienen nada. ¿Qué pasó? Una pregunta, profe. Usted dijo que en este rato iba a tomar la prueba, ¿verdad? Sí. Profe, ¿será que puede tomarnos más despacito? Es que yo tengo que salir de urgencia por unas cosas del trabajo que me salieron ahorita. Es un crucigrama de cinco palabras nada más, ¿no? Sí, profe, es que tengo que salir así rapidísimo. Si yo pudiera hacer, créeme que lo haría, pero realmente tengo que salir rápido porque tengo que ir a dejar unas cosas al norte y no puedo, profe. No sé si podría Bueno, ahí sí dejarme ya, hacerlo más mi clase después. son hasta las 11. Mi clase es hasta las 11 y su obligación es estar hasta las 11 conmigo, lamentablemente. Pero si tienes algo del trabajo, tendrías que luego justificar para ver cómo hacerlo. Ya, profe. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Ok. Chicos, entonces... Profe, buen día, profe. Lo que pasa es que a mí se me fue en la mañana la luz y como dijo que teníamos que subir, me fui corriendo al centro de cómputo, pero llegué a 10:30 y ya no me recibió. Ya le pedí justificante a la empresa eléctrica y dijo que me iba a enviar. Entonces no sé si me puede ayudar. Bueno, una vez que tengamos, ahorita vamos a dar la evaluación. ¿Ya? Ok. Listo, y cualquier cosa que esté pendiente, ya sabemos la manera, ¿no? Entonces, por favor, chicos, van a hacerlo. Está habilitado, puede ingresar. Dice control de lectura, filosofía contemporánea. No se olvide de mandar, es un solo intento. No se olvide de enviar y terminar el intento para que quede con calificación. ¿Sí pudieron ingresar? ¿Cuál era el nombre, profe? Perdón. Control de lectura, filosofía contemporánea. Está debajo de presentación. ¿Encontraste? Sí, profe, sí, encontré. Ah, ya, perfecto. Profe, ¿escribimos la primera con mayúscula y lo demás con minúscula o todo en mayúscula? Todo mayúsculas, no hay problema en eso. Ya, profe. ¿Con tilde, sin tilde? No, sin tilde, no le reconoces. Y una sola palabra, ¿no? Siempre es una sola palabra.
Y no se olvide de poner enviar. Disculpe, profe, ¿en qué parte está? En actividades sincrónicas, porque estamos en sincrónica. Donde dice, usted está aquí. ¿Encontraste? Sí, profe, muchas gracias. Ya, chévere. Profe, disculpe, ¿cómo está grabado el documento para entregar a la prueba? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo estaba grabado el documento para entregar a la prueba, profe? Disculpe. Es un crucigrama que dice control de lectura, filosofía contemporánea. En actividades sincrónicas. Donde dice usted está aquí. Ya, profe, ya lo encontré. Muchas gracias. Ok. Ya, profe, gracias. Profe, disculpe, ¿el tiempo de cuánto es? El tiempo está dado para 15 minutos, me parece. Gracias. Ya. Un solo intento. Si usted le pone refrescar o que le cambie, ya le se queda con 0, chicos. O sea, trabajen en lo que están. Profe, disculpe, es con mayúsculas de responder todo. Como quieran. No hay problema. Y hay que respetar las tildes, ¿verdad? No recuerdo si es que está con tildes o no. Pero si es que puedes ponerle sí. Ya, profe. No se olviden de decir terminar intento. Listo, chicos, me despido. Que les vaya bien. Y hoy la coordinadora no se ha manifestado. Pasen bien, chicos.